Uno sale a la puerta y dice, Victoria, sigue por favor. Y la recibes y la saludas, ¿no? Siempre. Hola Victoria, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mario Solapio, yo soy el médico que te voy a atender. Y empezamos en el escritorio el interrogatorio. Eso es importante, siempre el interrogatorio. Una vez terminado el interrogatorio, pues seguimos con el examen físico. ¿Listo? Entonces, Victoria, por favor, préstate a leer las raditas si quieres. El paciente siempre, mire, las camillas tienen una elevación, entonces la cabezerita, pues acá, como la mayoría de las maniobras son del lado derecho, pues yo me voy a hacer del lado derecho. Si ustedes quieren ubicarse allá, pues les quedaría mucho mejor. Una vez terminada el interrogatorio que yo he hecho, entonces determinamos que Victoria tiene una patología abdominal. Entonces, el examen en una consulta médica, el médico no se dedica únicamente a lo que el paciente consulta. Es decir, si Victoria me dice que le duele el estómago, yo no voy a llegar directo a hacer solo el examen de abdomen. En toda consulta para un médico ético, bien formado, como ustedes van a salir, se hace un examen cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. Así ustedes sepan de entrada lo que tiene el paciente. Por decir algo, Victoria me dice, doctor, parece que tengo una hernia en el ombligo. Entonces yo, sí, Victoria, tienes una hernia en el ombligo. Ya, bájate. Te remito al cirujano para que te opere, o si yo soy el cirujano, yo te voy a operar, programemos. Esto es absurdo, eso no puede ser. Doctor, tengo una uña encarnada al pie. Sí, quítate el zapato. Sí, uña encarnada. Ya, bájate. No, eso no es así. Cefalocaudal. Eso es un médico íntegro. ¿Listo? Entonces, empezamos por el examen físico. Lo primero que yo veo en el momento que examino a mi paciente es su estado general. ¿Cómo está ella? Es una paciente que está consciente, que está orientada, que está álgida o que está normal, que está sudorosa, que está pálida, que está angustiada, que está inquieta, que está ansiosa. Eso lo veo en la inspección general de mi paciente. Entonces eso lo constato y hay que hacer un historia, ustedes lo saben. Ahora, para el examen físico ya preciso, luego de hacer signos vitales, que es lo que ustedes ya aprendieron, por lo menos a analizar, ya les dije cómo, los signos vitales a mí me dan una idea de qué estado está paciente, ¿no es cierto? Porque yo con los signos vitales, que son los datos numéricos, puedo determinar el estado general del paciente, el estado hemodinámico del paciente y conceptuar en forma general de lo que tiene mi paciente. Entonces, hecho una vez eso, voy al examen físico. Empiezo por la cabeza, cefalocaudal. En la cabeza, para patología abdominal, tengo que mirar algo bien importante, es el color de la piel, si hay palidez, si hay ictericia, si el paciente está sudoroso, que son síntomas vasovagales, eso me ayuda. Luego me voy a los ojos. En los ojos miro la esclerótica, que normalmente es blanca, pero que en patología abdominal puede haber ictericia. Ustedes a través de la vida van a aprender si la ictericia es plavínica, pálida, si es rubínica, a nivel hepática, o si es verdínica o melán. Eso lo van a aprender a través de la vida. Al principio es muy difícil determinarlo. ¿Qué más ves en ojos? Haces esta maniobra y miras la conjuntiva del tarso. Mire, esta se llama la conjuntiva del tarso, que es generalmente rojita, rosadita, ¿no? ¿Qué te determina eso? La perfusión del paciente. Ayer hablábamos con Manuela sobre lo de la perfusión, hablábamos con la parte de la isquemia, hablábamos de la parte de la oxigenación. Entonces, ese tarso es muy importante. No se van a confundir en la historia. Conjuntiva del tarso y la conjuntiva que está encima de la esclerótica se llama pulvar. Entonces, cuando uno describe en la historia, tiene que decir esclerótica blanca. No se olviden que la conjuntiva es transparente, la que está encima de la esclerótica, entonces esclerótica sin inyección conjuntival, transparente normal, y luego van a la conjuntiva del tarso, dicen rosada o pálida. Muchos médicos utilizamos, yo a través de la vida utilizo un término de la conjuntiva del tarso que se llama ojo crito, es decir, asimilo eso, la perfusión de esa conjuntiva con la concentración de glóbulos rojos en sangre. Entonces yo digo, en vez de hematocrito, que no tengo sino un laboratorio, ojo crito. ¿Qué me dice? Tengo una idea si el paciente está anémico o está bien perfusido. Eso no lo van a encontrar en los libros, por si acaso, ¿no? Ojo crito no aparece. Es una percepción que tenemos algunos médicos. Sigues bajando y llegas a la boca. En la boca, ¿qué ves?
La oxigenación también, la perfusión, más que todo la oxigenación. Si los labios son rosados, que es normal, no tienes problema. El paciente puede estar bien perfundido, bien oxigenado. Si están cianóticos, hay hipoxemia, puede haber problema en percusión. Entonces eso mira. Y luego abres la boca, sacas la lengua y miras la hidratación del paciente. Tan simple, ¿no? Una maniobra tan simple y de una cosa tan fácil que a veces hay muchos médicos que no lo hacen. Ver la lengua, que está hidratado o no está hidratado. Para mí eso es fundamental. Luego pasamos a cuello. En cuello hay una estructura muy importante que se llama glándula tiroides, que está alrededor de la tráquea con dos lóbulos y un istmo y que determina unas dos enfermedades que son muy importantes, que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ustedes lo van a ver en su rote de endocrino, pero que aquí hacemos alusión. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones sobre el abdomen. Acuérdense que el hipotiroidismo puede producir estreñimiento, el hipertiroidismo diarrea, trastornos menstruales en la mujer, disminuyendo, aumentando el sangrado menstrual. Entonces es importante saber. Eso ya lo van a aprender en el examen de tiroides. Cardiopulmonar, que ustedes ya pasaron su rote, donde se hace un examen general, inspección, se hace palpación, se hace auscultación, puede ser también percusión y determinan, ratifican lo de los signos vitales. Luego pasamos a abdomen. Entonces miren que una mujer puede descubrir tranquilamente el abdomen, no tiene ningún problema, no hay necesidad de hacerle quitar la ropa. Lo que sí, de pronto no les mencioné, es que si Victoria llega a consulta, yo puedo, si voy a hacer no solo examen abdominal, sino examen genital como lo vamos a hacer en las pelvis, pues a la paciente hay que hacerle quitar la ropa inferior. Tiene que ponerse una blusita de examen como la que tienen los compañeros acá, con la abertura para atrás, ¿no? De una vez. Si no, así como está bien. Entonces, el examen de abdomen tiene 4 partes. Una es inspección, la otra es auscultación, tercero percusión y 4 palpación. La inspección, su palabra dice, es mirarlo. Ya vi el estado general, ahora me voy al abdomen. ¿Qué es lo primero que yo veo? El color de la piel. Si el color de la piel es más o menos similar, ¿no? Pero no te olvides que Victoria tiene su brazo al descubierto, pues si el sol le llega, mientras que el abdomen, pues solo que Victoria estuviera en Cartagena, en Barranquilla, pues utilizara una camisera pupera que le hice ustedes o algo, así pues también se asolaría. Si no, ustedes se dan cuenta que es mucho más pálido. Lo otro, miren, observen en la Victoria el patrón respiratorio que habíamos hablado. Entonces, ella tiene un componente más torácico que a todo el demás. Pero, a pesar de que Victoria como mujer tiene ese componente, sí tiene un componente abdominal. ¿Y qué importancia tiene para mí como patología de abdomen? Les había dicho que si yo veo y que Victoria viene por un dolor abdominal y el patrón respiratorio no tiene componente abdominal, yo digo, mientras demuestra lo contrario, que puede haber una peritonitis, solo como observar. Y ya estoy pensando en síndrome de abdomen agudo. Ya estoy en mi cabeza con eso sin haber hecho nada más, sino, mira, ¿qué más veo? El perfil del abdomen. Cuando uno le toman una fotografía que le dice, ¿no? Si acá está la cámara, colócate de lado. El perfil griego, pero dice, no, listo. Entonces acá igual, para ver el perfil del abdomen, yo hago este movimiento y observo si hay alguna protrusión en alguna parte del abdomen. Miren que Victoria no tiene ninguna protrusión, es un abdomen plano, no hay ninguna. Hay cosas que podría yo observar en la inspección, por ejemplo. Si Victoria tuviera una distensión abdominal generalizada, me puede hacer pensar en lo siguiente. Digamos, uno cuando acaba de almorzar, de ingerir algún alimento fuerte, alto fuerte, digamos, pues el abdomen se distiende, no tanto, pero ese abdomen se distiende. Pero, por ejemplo, si Victoria llega por dolor abdominal, dice que no ha comido hace un día y llega con distensión abdominal, yo creo que eso es algo patológico. Entonces, si la distensión es total, ¿yo qué puedo pensar? Ascitis, por ejemplo. Sobre todo si el ombligo está protruido. Porque si el ombligo está invertido, yo puedo pensar en distensión abdominal por ingesta reciente de alimentos. Otra cosa que puedo encontrar en distensión abdominal generalizada es un síndrome de obstrucción intestinal, que ayer lo mencionaba. El síndrome de obstrucción intestinal se caracteriza por vómito persistente, antes que el dolor, vómito, varias oportunidades, 8, 10 veces contenido alimenticio, si es alta la obstrucción. Y habíamos mencionado ayer vómito fecaloide si es bajo. Entonces, esa vómito con distensión abdominal que hace pensar en síndrome de obstrucción intestinal, que lo vas a confirmar en el resto del examen. ¿Qué más miramos en otra distensión? Por ejemplo, es muy frecuente en una mujer que si yo encuentro una distensión solo en el hipogastrio, entonces yo le pregunto a Victoria, ¿fuiste al baño, eliminaste?
Y Victoria me dice, no, doctor, pues no alcancé. Me llamó y entonces, Victoria, vaya al baño, elimina y ya la masa desaparece. Es un globo vesical. Y a veces lo confunde uno. Si uno como médico no le pregunta, pues sigue pensando cosas. Está que Victoria está embarazada. Es una masa de ovario, es un mioma. Y empieza a hacer un maquinar cosas. Los médicos somos así. Pero si uno le pregunta a Victoria, es un globo vesical. Va al baño y desapareció la masa. ¡Ting! Eso se borró. Listo. Entonces, el globo vesical, pero si ella dice, no, doctor, sí, y yo veo una masa, lo primero que tengo que pensar es embarazo en una mujer en edad fértil. Otra cosa, un quisto ovárico, un mioma gigante, ¿no? Entonces, eso en cuanto a distensión abdominal. Lo otro que vemos en la inspección son lesiones vasculares. Las lesiones vasculares las podemos determinar así. Hay unas lesiones vasculares que ayer mencionábamos en clase, que es el signo de cabeza de medusa. Son dilataciones varicosas desde el ombligo hasta la periferia, así, una medusa, ¿no? Eso es parte, habíamos dicho, de circulación colateral, el síndrome de hipertensión portal, que lo da una enfermedad tan importante que es cirrosis hepática. Tenemos dilataciones varicosas verticales que bajan. Y eso lo vamos a ver en el síndrome de obstrucción de vena cava inferior. Vamos a ver otras lesiones vasculares, unas lesiones equimóticas alrededor del ombligo, que es el signo de Cullen, y otro que se llama el signo de Gray-Turner, que ven unas lesiones equimóticas en esta zona, se llama región lumbolateral, esto, que es acá atrás y acá, en las zonas de flanco y de la región lumbar, se llama signo de Gray-Turner. Los dos, esas lesiones equimóticas, son manifestaciones de hemoperitoneo retroperitoneal. Ojo con ese concepto. Hemorragia retroperitoneal. ¿Quién lo puede causar? Las causas más frecuentes son la pancreatitis hemorrágica, patologías crónicas del hígado como la cirrosis producen eso, trauma cerrado de abdomen, golpe en abdomen, un accidente de tránsito, golpe en el abdomen y aparece eso y te lo llevan a urgencia y el paciente descompensado, ves eso y dice sangrado intraabdominal, retroperitoneal. Yo no estoy esperando absolutamente nada, prepáremelo, saquen exámenes rápidamente, ecografía, a la parotomía, a quirófano. No puedo esperar absolutamente nada. ¿Qué tal siguiéndole, haciendo preguntas? Y entonces, Victoria, ¿y tú qué? No. Y que otras cosas, no, rápido a cirugía, porque se me puede morir el paciente. Entonces son signos importantes. Miren que el ombligo es la estructura central del abdomen. Está sobre una línea que se llama la línea alba. La línea alba es una referencia quirúrgica. Los que vayan a ser cirujanos, cuando uno va a hacer una incisión quirúrgica para explorar abdomen, pues ahí ahora les voy a enseñar las incisiones quirúrgicas que utilizamos, pero les voy a mencionar esto de la laparotomía. La laparotomía se la define como una exploración quirúrgica del abdomen en pacientes en los cuales el diagnóstico no es preciso. Tú sabes que hay algo en el abdomen, por ejemplo, un trauma cerrado de abdomen, dices, se estalló el vaso, pienso que el páncreas, esto, tengo que hacer una laparotomía. Las otras sí se hacen por incisiones precisas. Entonces, las laparotomías pueden ser total, desde el apéndice sifoides, hago una línea por la línea alba, respeto el ombligo, porque no hay nada más difícil que reconstruir un ombligo, bajas hasta la sínfisis púbica, esa es una laparotomía total. ¿Cuándo la hago? Una herida de arma de fuego, herida con arma cortopunzante, esa es la laparotomía total. Hay una laparotomía supraumbilical, que va del apéndice sifoides hasta encima del ombligo. ¿Qué? Patologías de mi abdomen superior. Hay una laparotomía inferior o subinfraumbilical del ombligo a la sínfisis púbica, patología ginecológica o intestinal baja. Y hay dos laparotomías laterales en la parte superior, así. Una incisión se llama laparotomía paramediana derecha y laparotomía paramediana izquierda. Entonces la línea alba nos sirve para eso. Sobre la línea alba hay una gran concentración de vello que en la mujer tiene triángulo superior, en el hombre es un rombo. Ya vamos a mirar cuando hablemos de examen genital, más adelante al final, cómo se explora y qué patologías hay sobre ese vello púbico que hay. El ombligo sobre la línea alba, miren que siempre está invertido, a excepción de personas afrodescendientes que por la raza tienden a tener el ombligo protruido, a veces sin necesidad de una hernia. Eso hemos visto a través del tiempo. Ayer hablábamos y mencionábamos de una secreción en el ombligo que se llama ¿cómo? Onfalitis.
Si hay pus en el ombligo, eso se llama onfalitis, y la causa es persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿no? Es un residuo embrionario. Entonces el tratamiento no solo es antibiótico, sino que hay que hacer cirugía para explorar y cerrar. En el ombligo puede haber hernia, pero la hernia a veces no es visible. Pues yo digo aquí, Victoria no tiene hernia, pero Victoria me dice, doctor, es que me duele el ombligo. Pues yo en palpación tengo que determinar si con el dedo meñique, cuando hace el examen de palpación, lo vamos a ver, introduce el dedo uno en el ombligo, no me voy a molestar, y puedo determinar si hay un anillo herniario pequeño, que es una hernia, pero que no protruye. ¿Qué más podemos ver en la inspección? Algo muy importante que se llaman movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son movimientos de los intestinos, por su contracción, que se transmiten a la pared abdominal. ¿Cuándo los vemos? Cuando comemos. Después de que comemos, desayunamos, almorzamos, el almuerzo generalmente es el más fuerte, el más cargadito, pues sentimos que se nos mueve aquí. Y examinamos a alguien que ha comido y miramos movimientos peristálticos, es lo normal. Esos movimientos peristálticos, ayer hablamos algo de dos entidades nosológicas que se llaman el ilio paralítico y el ilio mecánico. Ilio es sinónimo de pseudo obstrucción intestinal. ¿Por qué es pseudo? Porque no es total. Entonces, el ilio paralítico se produce generalmente por pérdidas hidroelectrolíticas, pérdida de sodio, potasio, cloro, en diarreas, en vómitos persistentes, pero también en pacientes que han sido sometidos a cirugía y se manipula las asas intestinales, hacen ilio paralítico por eso. La característica del ilio paralítico a la observación es que no hay movimientos peristálticos y a la auscultación no hay ruidos intestinales o borborismos. Al contrario, el ilio mecánico tiene movimientos peristálticos presentes y ruidos intestinales positivos. Causas de ilio mecánico, ayer mencionábamos, volvulus intestinal, todo lo que produce una pseudoobstrucción intestinal, volvulus, una masa, una compresión, etcétera, una hernia estrangulada, etcétera. Les decía que también uno puede ver incisiones quirúrgicas. Ese es el término para determinar cómo hicieron el corte. Uno no habla de cortes, sino de incisiones que hace el cirujano cuando inicia una cirugía. Entonces les voy a enseñar algunas incisiones quirúrgicas para que ustedes tengan. Por ejemplo, una colecistectomía abierta, es decir, por pared abdominal, vamos a tener una incisión subcostal derecha, chiquita, que se llama incisión de Kocher, con K, Kocher. A veces la gente de determinada edad, ustedes pueden tener tíos, abuelos o bisabuelos que los operaron de vesícula antes y les hacían una incisión desde el apéndice cifoides hasta la región lumbar. Era un corte pero terrible. La gente tenía miedo cuando le decían cirugía de vesícula y veían esa cicatriz, le sacaron ¿qué? ¿No? Pues ahora la incisión es chiquita, 6 centímetros máximo. Eso es Kocher. Porque hay colecistectomía laparoscópica, que es lo que se hace ahora ya. Se hace 2 cortes cercanos aquí, 2 puntos, como el dedo, una incisión chiquita, 2 aquí, 2 acá y otra por el ombligo, para introducir los trócars y poder hacer la laparoscopia. En las mujeres, por ejemplo, Victoria, si le van a hacer una exploración de una masa, no, que Dios no lo quiera, pues pélvica, de ovario, le hacen una incisión que se llama de Van Steel, así, vertical, perdón, horizontal, así, Van Steel, con pH, Van Steel se escribe. Eso sirve para cesárea y para cirugías ginecológicas. La incisión de apendicitis, la apendicectomía, ya vamos a ver ahora un punto que les menciono allá, que se llama el punto de McBurney. Todos esos puntos están en esta línea imaginaria, desde la cresta ilíaca hasta el ombligo. Se divide en 3/3, ahora lo vemos, pero les explico. En el punto de McBurney, que está aquí cerca de la cresta ilíaca, trazo una línea oblicua, así, chiquita, de unos 3 o 4 centímetros, máximo 5. Esta línea se llama la incisión de McBurney para apendicectomía. Eso es lo que a uno le hacen cuando lo operan de apendicectomía. Pero apendicectomía yo también puedo hacer debajo del ombligo, chiquita, 5 centímetros, se llama Rocky Davis, incisión de Rocky Davis. Y puedo hacer apendicectomía laparoscópica. ¿Qué otra incisión para que la tengan en cuenta? Les había dicho que para el riñón, que es retroperitoneal,
entramos por vía lumbar y se llama lumbotomía. Pues lesioncitas que podemos ver en piel, por ejemplo, Victoria tiene unas lesiones de estrías aquí en esta parte, puede haber dermatitis de contacto, puede haber tiñas corporis, ¿no? A nivel de esto puede hacer pequeñas masas subcutáneas como lipomas o fibromas y eso sería como lo más importante en la inspección. Me queda un dato. Si yo a Victoria le veo un latido periumbilical izquierdo aquí, un latido que lata a la piel, pues aquí el abdomen así, tengo que sospechar un aneurisma disecante de la aorta abdominal a la inspección. Y luego lo voy a corroborar con la auscultación. Auscultación. La auscultación con nuestro fonendoscopio vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a determinar es la presencia o la calidad de los ruidos intestinales o borborismos. El texto, si ustedes han leído algo, Cediel y Agente, dice que para hacer auscultación tú tienes que colocar el fonendo en los 9 cuadrantes, que aprovechamos para repetirlos. Epigastrio, hipocondrio derecho, mesogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, epigastrio, ¿no? Hipocondrios, meso, flancos, fosas ilíacas e hipogastrio. Entonces el libro dice que debes colocar tu fonendo en los 9 cuadrantes y medir en un minuto cuántos ruidos intestinales tiene. Es decir, que yo solo con ese proceso de auscultación me demoraría 9 minutos de una consulta médica solo para determinar los ruidos. Absurdo. Con todo respeto de los tratadistas de enceniologías, yo considero que para el examen físico de abdomen en la auscultación se debe hacer lo siguiente. Colocas tu fonendo en el flanco izquierdo y en el flanco derecho, nada más. ¿Y qué determinas? No vas a medir por minutos, porque lo normal, imagínense que dicen que es de 6 a 26. ¿Qué saco yo diciendo? Flanco izquierdo 12, flanco derecho 18, epigastrio 6, hipogastrio. No saco absolutamente nada, pero al contrario, le coloco mi fonendo aquí y digo ruidos intestinales presentes normales o digo ruidos intestinales ausentes o disminuidos. Voy al otro lado y hago el mismo concepto. Normales, presentes, aumentados o disminuidos o ausentes. Eso es lo que yo tengo que determinar en los ruidos intestinales. Por ejemplo, ausentes en un hilio paralítico, en un síndrome de obstrucción intestinal. Presentes en una obstrucción en un hilio mecánico, por ejemplo, o normalmente. Y eso es auscultación del borborismo. ¿Qué más hago con la auscultación? Determinar si hay soplos en la pared abdominal. Ya les había mencionado del latido del aneurisma disecante de la aorta. Yo coloco, ustedes saben que la aorta baja por esa región, más o menos 1 centímetro después del apéndice sifoides baja la aorta abdominal. Yo puedo auscultar desde acá, pero el mejor sitio para auscultar la aorta abdominal es en la región periumbilical. Coloco ahí mi fonendo. Si determino que hay un soplo, que ya lo había visto el latido, y confirmo el soplo, digo aneurisma disecante de la aorta abdominal. Y me retiro un poco, informo a la gente que esté conmigo, al personal de salud, que este paciente no se lo puede palpar, porque hay riesgo a que tú hagas maniobras y se reviente el aneurisma. Entonces, hasta ahí llega uno y pasará a hacerle un examen y determinar, pero ya no se lo puede palpar, se coloca un rótulo encima de la cama, no palpar el abdomen. Y a veces como lo prohibido es apetecido. ¿Qué más hago? Y puedes con esa misma, no solo aquí la aorta abdominal, puedes luego las ilíacas y puedes auscultar las femorales también. Y puedes auscultar la arteria renal. ¿Por qué? Porque también hay una patología que es importante de tipo congénito, ya les menciono. Entonces, para eso, ¿dónde colocas tu fonendo? Vas a ubicar un punto que que ya está relacionado allá, que dice punto ureteral superior anterior. Es línea medio clavicular con una intersección con una línea del ombligo. Este es el punto ureteral superior. Punto. Ahí coloco mi fonendo. Ahí está. Si yo ausculto un soplo, pienso que es una atresia de la arteria renal. Esa atresia, estrechez, y será de tipo congénito. Igual del otro lado, porque es contralateral. Línea medio clavicular con intersección con una línea del ombligo, punto ureteral superior anterior, porque hay posteriores que ahora los vamos a mirar. Eso es
auscultación, que es muy poco. Y uno a veces dice, la auscultación no nos determina muchas cosas, pero hay que hacerlos. No es que no hay que hacerlo. Tercer punto, percusión. ¿Qué determinas con la percusión? Ratificas lo que has visto en la inspección. Dices, digamos, el objetivo de la percusión es ratificar lo que has observado en la inspección. Utilizas tus manos para producir un ruido que es importante determinar su análisis fisiológico. En la percusión tienes que hacerlo ahí sí en los 9 cuadrantes. En la percusión no se tiene en cuenta el sitio del dolor. Se hace de epigastrio a hipogastrio. Al contrario de cuando vamos a ver palpación, que eso es diferente. Los hago desde epi hasta hipo. Si yo soy diestro, si mi mano dominante es la derecha, esta es la que va a percutir, y mi mano izquierda, la no dominante, es la que me va a ayudar a percutir. ¿Cómo lo hago? Coloco mi mano abierta en abanico, ¿sí? Haciendo presión sobre el tercer dedo, que se llama plexímetro. Mire, hago presión sobre este dedo, los otros acompañan, nomás hay como puestos, ¿no? Hago presión, mi mano va en garra, miren, en garra, no aspiren a hacer una percusión ideal con los dedos extendidos, eso es lo que ustedes tienen que hacer, mano en garra. Y el plexor, que es el que percute, hace un movimiento donde la mano solo se mueve en la muñeca, lo voy a hacer en cámara lenta, miren. Solo muevo la muñeca. Entonces, y percuto en la segunda falange del plexímetro. Mira. 2 golpes secos. Profe, he visto a doctores que hacen con sus 2 dedos. Hágalo con sus 2 dedos. Eso. Con el segundo y el tercero. Generalmente el tercero es el plexor, ¿no? Listo. Entonces lo puedo hacer en varias formas. En abanico, en columnas, o en Z. El ruido que hay al percutir el abdomen se llama timpanismo. Timpanismo, resonancias del pulmón, por Dios, no me vayan a decir, al percutir el abdomen, doctor, encontramos resonancia. No, resonancias del pulmón. Timpanismo, ¿cómo lo describes en la historia? Timpanismo variable. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente el estómago puede estar vacío, puede estar lleno, puede tener agua, puede tener alimento, el colon puede tener o no materia fecal, el resto de intestino gas, líquido. Entonces, es timpanismo variable. ¿Qué es lo patológico? Que encuentres hipertimpanismo, por ejemplo, en un neumoperitoneo, que se haya reventado una víscera hueca y hay aire en la cavidad abdominal, neumoperitoneo, hipertimpanismo. En lo que hablábamos del trauma cerrado de abdomen, yo percuto matidez, hay sangre. Si hay ascitis, matidez. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si hay una masa, por ejemplo, un mioma gigante aquí de Victoria, yo percuto matidez, es un mioma, ¿cierto? O si es en fosa izquierda, un quiste de ovario, un tumor de ovario, etc. Listo. Entonces, eso es lo que uno hace con percusión. Dentro de esa percusión hay una maniobra importante que se llama la onda ascítica, que no está colocada ya, que alguien me colabora, por favor, y la coloca en hígado, pueden colocarlo, por debajo de enganche de Mateo, colabórame con el verde, onda ascítica. La onda ascítica, yo necesito una persona que me colabore. Ven, por favor. Vas a hacerte del lado de acá y colocas tu mano así, vertical en la línea alba. Sí. Entonces, la persona que me colabora puede colocar la mano en la línea alba. Mi mano izquierda es el sensor, yo coloco aquí. Y con la otra mano percuto toda la mano. Hago un poquito de hundimiento de la mano del sensor y con esta percuto. Si me pasa la vibración hacia mi mano, yo digo que es una onda ascítica positiva para ascitis. Si yo estoy solo, como muchas veces nos toca, entonces yo puedo colocarme de este lado, aquí,
coloco mi dedo en la mitad, miren, el dedo pulgar en la mitad, como sensor y con este percuto. ¿Listo? Si estoy solo. No le puedo decir a Victoria, colócame la mano aquí. No, pues ella además que está dolorida y todo, y haciendo este movimiento de... No, no es lo más justo. Listo. Onda ascítica, ¿no? Para ascitis. Pero en clase del día lunes vamos a hablar sobre ascitis y hay un momento, bueno, eso es cuando la ascitis es muy abundante. Cuando hay una gran concentración de agua, de líquido libre y cavidad abdominal. Pero si la ascitis es poquita y tú dudas que hay ascitis, entonces al paciente, Victoria, puedes colocarte del lado izquierdo, por favor. Eso ahí. Entonces, yo le hago este movimiento a Victoria y si hay poca cantidad, el agua se va a venir hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo percuto acá, habrá matidez y eso me dice que hay líquido. Y si la cambio de lado sobre el lado derecho y le percuto, y si yo percuto aquí, y si cambia, eso se llama signo de la onda cambiante positivo, para ascitis pequeña. Así. Muy bien. En percusión, ¿no? Dentro de percusión, yo tengo que percutir hígado. El hígado está sobre la región retrocostal, está detrás de la reja costal derecha y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a coger como referencia el quinto espacio, que en la mujer es el fezón y en el hombre la mamila, ese es el quinto espacio. Para referencia, no para empezar a percutir. De ahí bajas 2 espacios, ¿no? Aquí está el quinto, bajo un espacio, otro, y aquí está el séptimo. Sobre el séptimo espacio percutes en línea vertical. Mire, empiezo. Ahí hay resonancia normal, ¿no? De ella, de su pulmón, mire. Ahí empieza la matidez hepática. Si se dieron cuenta, mira. Entonces, el hígado normalmente debe llegar hasta el reborde costal, mire. Eso es lo que mide el hígado, que es más o menos 11 centímetros. Dice que mide 11, 12. Hay textos que dicen, y autores, que se considera normal que el hígado esté 2 centímetros por debajo del reborde costal. Hay textos que lo dicen, como en todo. En medicina hay muchas cosas a veces que se contradicen. Yo soy del concepto de que el hígado normalmente no debe llegar por debajo del reborde costal. Para mí, por debajo del reborde costal, si hay matidez, yo digo ya hepatomegalia. Pero hay que mencionar eso, ¿no? Porque pues, que en medicina no es tan mecánico todo. Entonces, el hígado normalmente llega hasta aquí y esa es la matidez hepática normal. Si tú bajas y sigues percutiendo, en este caso en Victoria no, mire, y hay timpanismo, pues ese es hígado normal. Si hay matidez, entonces tú tienes que ver hasta dónde llega la matidez. Un revés, mire, un dedo, un revés, 2 reveses, 3 reveses, 4 reveses, por debajo del reborde costal, y así lo coloca uno en la historia clínica. Te dice que hay hepatomegalia. Perfecto. Percusión del vaso. Entonces, el vaso es retroperitoneal. Ojo, si yo percuto en el hipocondrio izquierdo, normalmente debe haber timpanismo. Timpanismo. ¿Cómo hago para percutir el vaso? Cojo como referencia la línea axilar anterior. Ahí está. La línea axilar anterior, ¿no? Y llego hasta la 11ª costilla. Estoy en el 11º espacio con la línea axilar anterior. Ahí percuto. ¿Qué me oye? Timpanismo. Es lo normal. ¿Qué significa? Que el vaso de Victoria no está grande, no hay esplenomegalia. Pero si yo percuto, ya hay matidez, yo ya digo hay esplenomegalia. Entonces, punto de Castel que está ya positivo. Para esplenomegalia que está abajo, ¿no? Vinieron ahí con línea de Piorri. Línea de Piorri. Ubico la articulación esternoclavicular izquierda. Esternón, clavícula. Aquí miren, tóquesela ustedes ahí en su cuerpo. Y bajan una línea oblicua hasta la 11ª costilla. Ahí debe estar el polo anteroinferior del vaso. Entonces, ¿para qué me sirve Piorri? Para referencia del tamaño del vaso. ¿Correcto? Luego viene palpación, que es la estrella, ¿no? Entonces, en la palpación vamos a tener unas consideraciones generales que hay que colocarlas ya también en la línea
porque es una pregunta que les va a salir. Dice, consideraciones generales para hacer una buena palpación de abdomen, que son las siguientes. Te colocas del lado derecho del paciente, primera. Vas a observar el rostro del paciente, la expresión siempre. Siempre que hagas palpación hay que estar observando el rostro, porque el paciente esconde a veces la respuesta. Uno le dice, me dices, Victoria, si te duele. Y Victoria dice, no. Yo sé que le duele, pero ella dice, no. Hay que estar viendo siempre. Entonces, observar el rostro del paciente. Hay que relajar el abdomen primero con la maniobra del escultor o galambos, que se llama. Ya la vamos a hacer ahorita. Y vamos a empezar desde el sitio contrario al sitio del dolor. Si Victoria tiene un dolor en flanco derecho, pues inicio desde el flanco izquierdo. Si es semiepi, que es oporita. Manos abrigadas. Otra consideración. No podemos hacer palpación las personas que tienen manos frías. Listo. Manos abrigadas, uñas cortas. Perfecto. Entonces, voy a hacer palpación superficial y palpación profunda. La palpación superficial se la hace con una sola mano. ¿Listo? Y puedes hacer en dos formas de movimiento. La que yo hago, porque ustedes ya cuando sean médicos van a determinar lo que le han enseñado y ustedes toman sus propias decisiones. Nadie le puede decir, usted como médico tiene que hacer así. No. Te dan dos opciones y tú miras. Sí hay dos, pero tienes que hacerlo bien. Entonces, yo hago esto. Coloco mi mano totalmente en contacto con el abdomen y puedo hacer movimientos oscilantes en contra de las manecillas del reloj, viendo la cara de Victoria, miren, y cojo los 9 cuadrantes. Siempre mirando a Victoria. ¿No? Si hay dolor o hay dolor. Palpación superficial. Pero también puedo hacer esto. Unos movimientos rectantes. Así. Y mirando, ¿no? Movimientos rectantes. Esa es palpación superficial. ¿Qué busco? Zonas de hiperalgesia, de dolor exclusivo. La palpación profunda ya lo hago con mis dos manos. Con mis dos manos. Y ya vamos a mirar cómo se realiza. Generalmente hay varias formas de hacerlo. Una es anteponer las dos manos en esta forma, que es lo que yo hago. Yo les digo una anteposición. O puedo hacer en abanico, ¿sí? O puedo separar mis dos manos también. Todas hay muchas técnicas de hacerlo. Ustedes pueden determinar cuál pueden hacer. Entonces aquí vamos a empezar con las maniobras de vesícula. La vesícula es un órgano que está debajo de la reja costal, en la base del hígado, está escondidita ya y hay que buscar formas de que nos determine que haya una enfermedad. Entonces, si pensamos que es vesícula, lo primero que vamos a hacer es punto cístico. Línea medio clavicular con reborde costal. Ahí está el punto cístico. Mi mano va oblicua en esta posición. Oblicua. Y lo único que yo hago es hundir la mano. Hundir. Si duele, punto cístico positivo para colecistitis principalmente. Puede ser colangitis o coledocolitiasis. Punto cístico. Luego viene la maniobra de Murphy. En el punto cístico coloco mi mano perpendicular, así pegado, en el punto cístico, y le digo a Victoria que por favor tome un poquito de aire. Bota, y en la segunda, toma, hundo la mano debajo del reborde costal. Si duele, Murphy positivo para proceso inflamatorio de vesícula, colecistitis, colangitis. Murphy hay otra forma de hacerlo. En el mismo punto cístico coloco mis pulgares así, miren, y abrazo el abdomen de Victoria y le digo igual que tome aire. Bota y toma. Toma y otra vez hago eso. Positivo para proceso inflamatorio. Perfecto. Luego viene la maniobra de Courvoisier. Tomo el punto al apéndice sifoides, mi mano paralelo a la reja costal, el borde de mi dedo, de segundo dedo, del índice, está paralelo al reborde costal y voy bajando. Mirándolo, hago esta palpación y al llegar al punto cístico, si toco una masa, es Courvoisier positivo para tumor de vesícula. Repito, desciendo y al llegar al punto cístico toco una masa, digo tumor de vesícula.
No confundirse con la ley de Courvoisier-Terrier, que es ley de Courvoisier-Terrier, dice, todo paciente ictérico con vesícula palpable, pero no dolorosa, debo pensar en cáncer de cabeza de páncreas. ¿Listo? Palpable, no doloroso. Cáncer de cabeza de páncreas. Perfecto. Muy bien. Entonces ya hemos hecho vesícula. Nos vamos para hígado. Ya percutimos. Ya sabemos si el hígado está grande o no. Eso es una gran ayuda. Ahora vamos a palparlo. Dice que hay dos formas. Monomanual simple y monomanual en cuchara. Monomanual simple es ascendente. Todas las palpaciones de hígado se hacen desde la fosa ilíaca derecha. Y lo voy a hacer en inspiración. Entonces, Victoria toma aire. Y voy subiendo, ¿no? Voy subiendo hasta el reborde costal y voy, si en el reborde el hígado está aumentado de tamaño. Es monomanual ascendente. Cuchara, hago lo contrario, la mano la coloco al contrario, voy subiendo en inspiración hasta llegar acá al reborde costal y hago esto. Cuchara. Y veo si el reborde costal, el borde hepático está aumentado. Cuchara. Ahora me voy para las bimanuales, que son Gilbert, Shofar y enganche de Matthew. Vamos a empezar por Gilbert. Entonces, Gilbert, las manos van horizontales, pueden hacerlo así en esta forma, pegados los dedos. En inspiración, van subiendo, en inspiración, hasta acá al reborde costal, si hay hepatomegalia. Gilbert. Shofar. Mi mano izquierda va en la región lumbar, subiendo un poquito, y esta mano va ascendiendo, y en el momento que hace esto, en inspiración, la mano empuja, y esta aquí trata de buscar si hay hepatomegalia. Shofar. No se me vayan a confundir. Shofar solo es hígado, Shofar Rivet es un punto de páncreas. Entonces no se me vayan a enredar. Enganche de Matthew, ¿no? Entonces las manos van así y voy ascendiendo con inspiración de Victoria y mirándola, y cuando llego al reborde costal hago esto, chum, enganche de Matthew para hepatomegalia. Todos son para hepatomegalia. Vamos a vaso. El vaso está en el retroperitoneo del hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Normalmente no lo puedo palpar, es retroperitoneal. Entonces, ¿qué hago? A mi paciente le digo, a Victoria, que se coloque sobre el lado derecho de ella. Vamos a hacer las dos maniobras que están ahí, las principales, que son Nageli y Merlo, ¿no? Entonces, a Victoria le digo, bueno, que pleje la pierna, esta, la derecha, la otra la dejas tranquila. Tu brazo derecho lo colocas debajo de tu cabeza, Victoria, por favor. Y el izquierdo, no, en derecha. Y el izquierdo también encima de tu cabeza, así como cogido. Entonces es una posición en decúbito lateral, con pierna flexionada, eso sí, está ahí en decúbito lateral, ¿no? Entonces yo en Nageli coloco mi rodilla sobre la región dorso-lumbar de la paciente y la llevo a 45 grados intermedio lateral, ¿vio? Con el movimiento que hice esto y la paso acá a 45 grados intermedio lateral. ¿Listo? En eso, ¿qué hago? Coloco mi mano sobre la reja costal y con la mano izquierda desde la fosa ilíaca derecha, porque el vaso crece en esta dirección, pues yo tengo que empezar desde la fosa ilíaca derecha, empiezo a hacer este movimiento hasta llegar, estar aquí, al hipocondrio izquierdo y ver si hay o no esplenomegalia. ¿Listo? Ese es Nageli. Esa posición que está ahí, Victoria, se llama la posición de Schuster. Esta es la posición de Schuster para las dos maniobras de vaso. ¿Sí recuerdan, no? Decúbito lateral, pena flexionar a las cabezas, y en Nageli es la pierna acá y a 45 grados intermedio lateral. Esa es posición de Schuster. Listo. Merlo me coloco de lado con mi cadera, mire. Aquí la variante de Merlo es la siguiente. Esta mano va a ser una maniobra la maniobra del escultor o de Galambos, que es para relajar, y haces esto, mira, vas haciendo esto, relajas,
y con la otra mano, con esta mano hago esto y con la otra yo voy ascendiendo. Con esta hago relajación y con la otra voy ascendiendo hasta el reborde costal. Repito, Nageli, rodilla, Merlo, cadera, ambos en posición de Schuster. Nageli, mano en la reja costal y con la otra vas ascendiendo. Merlo, las dos van abajo, la una hace escultor o galambos, esto, y con la otra subes para tratar de palpar el vaso. Nuevamente de cúbito dorsal. Para vaso, otra, es la de Middleton. Está ahí en la lista. Le digo a Victoria que por favor coloque su mano debajo de la región dorso-lumbar. Eso levanta un poquito el vaso. Entonces yo lo que hago aquí es igual. Vengo desde la región de la fosa ilíaca derecha y me voy hasta acá al hipocondilo izquierdo para ver si hay esplenomegalia. Se llama variante de Middleton. Dijimos que hay dos monomanuales. En esas monomanuales se las hace en posición de decúbito dorsal, la otra de decúbito lateral o de Schuster. Entonces las postmonomanuales es sencilla. Es simplemente ascender desde la fosa ilíaca derecha hasta acá. Y la otra es que vas con esta mano pero haces cuchara. ¿Sí? Entonces, una manito aquí y la otra van ascendiendo, es monomanual simple, en esta forma. Porque el vaso crece aquí. Tienes esplenomegalia grado 1, grado 2, grado 3 y hasta el ombligo grado 4. Y la otra es simple, llegar acá y cuchara aquí. Listo, muy bien. Vamos a seguir con apendicitis. Y decíamos que el síndrome de abdomen agudo es una urgencia médica que compromete la vida del paciente, que si no actúas se puede morir o se complica. Por eso el diagnóstico tiene que ser preciso. La apendicitis es una patología que puede dar a cualquier edad, pero generalmente entre los 20 y los 40 años es el gremio de ustedes que más les da apendicitis y que hay que diagnosticar. Los libros de semiología nombran hasta 50 maniobras para apendicitis. Es lo que han hecho a través del tiempo y si pues, los investigadores semiológicos se encuentran y dicen hay que agregarle eso. Ahí les pongo lo básico, mire, 4 puntos y 4 maniobras. Apendicitis. El apéndice normalmente está sobre la fosa ilíaca derecha. Entonces, la mayoría está relacionado con esto. Tenemos unos puntos, ya les había hecho un avance. Cresta ilíaca, anterosuperior, ombligo, trazo una línea imaginaria. Sean precisos en eso, ¿no? Línea imaginaria entre la cresta ilíaca y el ombligo. Lo divido en 3 tercios, miren. Es decir, aquí un tercio, segundo y tercero. Esto es 1, 3. ¿Listo? El tercio que está más cerca de la cresta ilíaca, se llama anterior, o en este punto, ahí está McBurney, primer tercio. Punto de McBurney. Si le duele, me hace pensar en apendicitis McBurney. En el centro está Monroe, centro, en el punto central, Monroe. Y en la línea que dividimos acá, cerca del ombligo, está Morris. Vuelvo y repito, McBurney, Monroe y Morris. En Morris bajas una línea vertical hacia una línea que pasa por las crestas ilíacas y ahí está Lanz. Esos son positivos para apendicitis. Maniobras. Robson. La maniobra de Robson voy a hacer lo siguiente. Voy a ubicar el punto contralateral de McBurney. Es decir, me voy hacia el otro lado, ¿no? Aquí está la línea y aquí estaría el contralateral. Pero es una maniobra, no es un punto. Si fuera punto, pues yo hago ahí, y eso no tiene nada que ver. Maniobra. Entonces mi mano va paralelo al abdomen y trato de llevar el gas del colon descendente al colon ascendente y haciendo ese movimiento a Victoria le va a doler acá, sería un Robson positivo para apendicitis. Pero si yo hago palpación aquí y a Victoria le duele aquí, yo digo Robson negativo para apendicitis y me hace sospechar que puede haber una diverticulitis. Pero Robson no es maniobra de diverticulitis. Hay que hacer esa explicación, porque si no queda como que si el doctor Mario les hubiera dicho que Robson es para diverticulitis. No, Robson es para apendicitis. Si es negativo y duele ahí en el punto contralateral, hay que pensar en diverticulitis. Ese es Robson. SOAPS. Entonces, decúbito dorsal el paciente, le digo a Victoria que doble su pierna, coloco mi mano en la región bimaleolar, no vayan a decir en los tobillos, en el tubillo, no, sí, en los tobillos. Le digo a Victoria que haga fuerza hacia arriba y yo hago una contrafuerza.
si duele en fosa ilíaca derecha, es un psoas positivo. Ese es uno. La otra es, colócate del lado izquierdo. Ahí nomás. Y yo hago una hiperextensión de la... No, fíjate ahí. Extiéndela. Tranquila de lado. No te dobles, no te voy a caer. Y hago una hiperextensión de la pierna. Si le duele en fosa ilíaca derecha, ya colócate de nuevo. Es una psoas también positivo. Son las dos versiones. Luego viene obturador. Posición mi mano en la región bimaleolar y hago una abducción únicamente. Si duele en fosa ilíaca derecha, es obturador positivo para apendicitis. Luego viene talopercusión. Levanto la pierna a 45 grados y doy un golpe seco aquí en la región plantar. Si le duele en fosa ilíaca, es una talopercusión positiva para apendicitis. Acabas tú de colocar dos maniobras que son para peritonitis. Las coloqué debajo de la apendicitis porque tienen mucha relación. Es decir, Blomberg y Musi no es de apendicitis, es de peritonitis. Correcto. Entonces, Blomberg, voy a hacerlo en el hemiabdomen inferior, mientras que Musi lo hago en el resto, para peritonitis. Blomberg y Musi también se les llama maniobra de rebote. Correcto, porque hago lo siguiente, mis dos manos, entonces voy a hacer Blomberg, le digo, Victoria, por favor, me dice si te duele al palpar, al hundir o al soltar. Entonces hago esto, suelto rápidamente, ¿no? Al hundir, y al soltar no, es un Blomberg negativo para irritación peritoneal. Musi, en cualquier otra parte, igual. Al hundir. Está bien sensible el abdomen de Victoria. Musi para mi abdomen superior, Blomberg para mi abdomen inferior, irritación peritoneal o peritoneal. Nos vamos con colon, ciego. El ciego es donde está el apéndice. Ahí está el apéndice, ¿cierto? Pero es para ciego, es donde se desprende el apéndice. Hay dos maniobras que dicen Sigaud 1 y Sigaud 2. Sigaud 1, coloco mi mano así, engancho. Y la cojo a Victoria en esta forma. Y pellizco, pues tácitamente, ¿no? Y con mi otra mano, en la fosa ilíaca derecha, en la zona del ciego, hago palpación. Si le duele, pienso en una patología de ciego, colitis, lo que usted, enfermedad de Crohn, etc. Sigaud 1. Sigaud 2 ya no utilizo gancho, sino que mi mano, como el coca, en la fosa ilíaca hace una palpación así, como queriendo presionar esa zona del ciego. Sigaud 2. Prom. En esa fosa ilíaca derecha hago mi mano totalmente perpendicular. Y hundo, si suele, prom positivo para ciego. Listo. ¿Con qué seguimos? Con páncreas. Páncreas está en la clase de patología biliar. Vamos a ver algo bien interesante anatómicamente que recuerde que el páncreas está envuelto por el duodeno. Él le hace como un gorrito a la cabeza, es el protector del páncreas, es el duodeno. Y ahí está la famosa segunda porción del duodeno, que está ¿qué localizado? El ángulo de Treitz, que divide las dos vías digestivas. Entonces acuérdense eso, aquí está. Entonces el páncreas está en la zona de, voy a hacer un dibujo del páncreas, como está la cola, miren, viene aquí, ampliándose, y hasta aquí llega la cabeza del páncreas. Y aquí está el duodeno. Entonces ese páncreas está en epi y en mesogastrio, por eso el dolor de él es dolor en cinturón o en banda, que es la característica, transfixiante, calambre intenso, ¿no? Como una puñalada. Entonces para páncreas, y acuérdense que vamos a ver una clase de pancreatitis, pero lo más importante es el vómito de gran contenido y un dolor severo 10-10 en esta zona. Maniobra de Grot. Entonces yo a Victoria le tengo que colocar un cojín en la zona lumbar. Hey, hagan en cuenta que ya le puse el cojín, le voy a levantar un poquito. Y hago una palpación sobre la zona pancreática, buscando sensibilidad en esa zona. Esa es la maniobra de Grot. Luego vienen dos puntos que se llaman discardines y Chauffard-Rivet. Entonces ubico ombligo y línea axilar anterior. Trazo una línea, mire, imaginaria entre el ombligo y la línea axilar anterior. Lo dicen completico. Entonces, hice la línea, ¿no? 5 centímetros, miren, en esa línea está el punto de discardines. Discardines, como es punto, la mano va oblicua. 2 centímetros por encima de discardines está Chauffard-Rivet. Y eso es para pancreatitis. Grot
Victoria hizo una anuencia, si yo no tengo un cojín, pues pongo mis dos manos, un maletín, lo que yo pueda colocar. Y los 2 puntos, 5 centímetros, discardines, 2 centímetros más 7, chofa rivet. Por la misma línea, correcto. Hernias son 5 hernias de la pared abdominal. Epigástrica, umbilical, inguinal, crural y otra que se llama incisional o eventración. ¿Qué se necesita para eso? Que haya una cirugía previa. Entonces, por ejemplo, si a Victoria le hubieran hecho una incisión de Kocher para vesícula aquí y ahí se le forma una hernia, yo digo, es una incisional. Si a Victoria le hacen fanestilla y hay una hernia, posiblemente esa es una hernia incisional. La cirugía de una hernia incisional o eventración se llama eventrorrafía. Y ustedes van a escuchar que ahora la mayoría de los pacientes de hernias y de eventración colocan una malla para que el abdomen no protruya, porque mucha gente la operan, son gorditos y otra vez se vuelve a abrir. La hernia hiatal no es hernia de pared abdominal, no me vayan a decir esa. La hernia hiatal es una interna entre el esófago se mete dentro del estómago, por eso hay reflujo. Las cirugías de las hernias se llaman herniorrafias, con F, no con G. Entonces, para examinar una posible hernia, lo primero es paciente en posición de cúbito dorsal. ¿Qué hago primero? Inspección. Miro. ¿Qué miro? Si hay alguna masa en los sitios donde posiblemente hay una hernia. Luego, en esa misma posición, en decúbito dorsal, voy a producir 2 maniobras de Valsalva que me aumentan la presión intraabdominal. Le voy a decir a Victoria que se levante un poquito el tronco, mire, y yo veo si protruye en alguna parte, es una hernia. Y luego con las piernas, sin doblarlas, Victoria, sin doblarlas. Y yo veo si hay alguna protrusión. ¿Listo? Son 2 maniobras para aumentar la presión intraabdominal. Luego viene palpación. En el sitio que yo he visto una masa, entonces palpo. Por ejemplo, si yo veo una masa aquí epigástrica, entonces yo coloco mi mano aquí. Y si la masa cede a la digitopersión, es decir, que desaparece, venga. Este es el anillo herniario, mete su mano por aquí. No, pero por acá. Hagan de cuenta que esa es la hernia. Entonces yo ya la vi. Y ahora la palpo y hundo y desaparece, esa es una hernia simple. Pero puede subir lo siguiente, que esté apretada y que no baje. Y eso se llama hernia estrangulada o encarcelada y habrá signo de irritación peritoneal, Plomber o Bussy. Esa es palpación. Luego de eso le digo a mi paciente que se pare. La mejor posición para examinar una hernia es en bipedestación. Si hay alguna pregunta en el práctico, en el teórico, te diga, ¿cuál es la mejor posición para examinar una hernia? En bipedestación. Yo me hago delante de mi paciente, supongamos que yo sospecho la hernia aquí, entonces le digo a Victoria que por favor puje. Entonces le digo, puja, y observo si protruye. Pero me puedo ayudar, puja y con la mano, y puedo determinar. Y así en todas las zonas, ¿listo? Ese es el examen de hernia. Vamos con riñón. Riñón también es retroperitoneal, no lo puedes palpar fácilmente. Todas las maniobras de riñón es para buscar hipersensibilidad, no para palpar riñón. Paciente en decúbito dorsal, estas maniobras. La primera dice puntos ureterales, entonces ya tenemos punto ureteral superior. La línea medio clavicular sirve para los dos. Línea medio clavicular que pasa por el ombligo, punto como es mano oblicua, mire. Si duele, positivo para pielonefritis, glomerulonefritis, absceso renal, nefrolitiasis. Punto ureteral medio, línea medio clavicular con las crestas ilíacas. Una línea acá, entonces ahí, punto. Si duele, positivo para ureterolitiasis. Y ese punto ureteral medio, si el caso es de ginecología y usted está sospechando patología ginecológica, episalpingitis, quiste ovárico, etcétera, ese punto se convierte en punto anexial, izquierdo o derecho. ¿Quedó claro? Línea medio clavicular con intersección. Entonces estoy sospechando una EPI. Ya no hago punto ureteral medio, sino anexial para patología ginecológica. Será positivo. El inferior es por tacto vaginal. El punto ureteral es por tacto vaginal y valoras uretra y vejiga. Y en el hombre, tacto rectal. Los posteriores, siéntate mirándome acá. Miren que el riñón está en la zona renal, ¿no? Entonces miren que acá está la cresta ilíaca y aquí solo esta zona es el riñón, solo esta zona de aquí. Yo tengo unos 2 puntos posteriores, mire, ubico columna que está aquí,
de esta columna. Y aquí está la región paravertebral izquierda, en este caso derecha y izquierda, ¿no? Miren, columna, y aquí en la unión de la línea paravertebral con reja costal está el punto ureteral superior posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Simplemente, si duele, positivo. Y el inferior más o menos va en una línea oblicua, acá, en el triángulo de Petit. Si haces esto, es positivo para... Entonces, los puntos ureterales son 3 anteriores y 2 posteriores. Maniobras de Guyon, de cúbito dorsal. Mi mano en la región lumbar y esta mano lo que va a hacer es levantar. Hagan para que firmen acá. Entonces, si yo cambio de mano y le cambio de lado, con esta levanto, voy a hacerla de este lado para ustedes. Levanto con esta mano Guyon y en el punto ureteral superior, miren, hago esto y busco sensibilidad. Si a Victoria le duele, pienso en pielonefritis, etc. Si lo hago del otro lado, cambio de mano, esta mano levanta y con esta hace la palpación en el punto ureteral superior. ¿Listo? Eso es Guyon. Luego viene y voy a hacer peloteo renal para no hacerla cambiar tanto de posición. Peloteo renal. La función de la mano cambia de cúbito dorsal y esta mano queda de sensor, esta queda de sensor y con la otra hago peloteo, mire. Por eso se llama peloteo renal. Entonces, con esta sensor y con esto peloteo. ¿Listo? Luego viene Israel. Entonces le digo a Victoria que se coloque del lado izquierdo, por favor, de cúbito lateral. Aquí en esta posición, a Victoria le digo que fleje la pierna, el brazo colgando hacia la camilla. Y miren qué es lo que logro yo con eso. Que Victoria se relaje la zona lumbar. ¿Perfecto? Entonces igual, en Israel, mi mano en la parte anterior, en el punto ureteral superior, la mano en la región lumbar y todas las maniobras del riñón son en inspiración, que no lo había notado, todas son en inspiración. Toma aire y hago esto. Toma aire, ¿listo? Israel. Y así del otro lado. Ahora vamos a hacer Montenegro. Tienes que colocarte de cúbito prono, boca abajo. ¿Listo? Tus brazos así, Victoria, por favor. Igual, ¿no? Entonces me voy a la zona renal que está aquí. Montenegro yo lo puedo hacer de 2 formas. Yo puedo hacer en inspiración, Victoria, toma aire. Otra vez. En inspiración y del otro lado, ¿no? O puedo hacer combinado. Mi mano acá, en la región anterior, hago la presión y en inspiración hago esto. Listo, vuelvo acá, mira. Con esto hago la presión y con esto busco acá. Y ahora vamos a hacer golet o sentadita, mirando a ellos allá, el tablero, me da la espalda. En sedestación, ustedes tienen que decir sedestación. Zona renal acá. Yo puedo hacer puño percusión en forma directa, como la idea no es desprenderle el riñón a Victoria, no pasa ¡pah! Uy, pues le va a doler, no. Puñito seco, miren. Si Victoria tuviera una patología renal, cualquiera que sea, salta, le duele. Y el otro. O puedo hacer esto indirectamente. Y Giordano es con el borde cubital, haces esto. Nos vamos con golet. ¿Por qué le digo a Victoria que se coloca así en esa posición de la rodilla para examinar rico? Para relajar la zona lumbar, nada más. Y me facilita, entonces yo aquí me hago al lado de ella, mi mano en el punto ureteral superior y la otra en el punto posterior y en inspiración hazlo. Otra vez. Cambia de rodilla, por favor. Punto ureteral superior anterior. Puedes decir punto ureteral posterior si quieres, o en la zona del triángulo renal, en inspiración. Listo. Eso es golet. Muy bien, entonces en el examen genital femenino hay que tener en cuenta lo del pudor. ¿Qué es el pudor? El respeto a la intimidad del cuerpo de la mujer. Entonces, sobre todo para los muchachos, los hombres que van a ser médicos, tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, cualquier tipo de acción, de gesto, de mirada, de cualquier situación será tomado por su paciente en una forma diferente. Nosotros los hombres médicos, en el momento de hacer una consulta médica, no somos hombres, somos médicos. Y no hay que mirar a una mujer como pueden mirar a una mujer en otro sentido. Y la mujer se da cuenta. A la mujer cuando se la mira de una forma, la mujer se da cuenta. Cuando es con erotismo, cuando es con pasión, cuando es con amor, con cariño, es diferente.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sigue, por favor, Laura, ven, siéntate y haz el interrogatorio y te das cuenta que la patología es ginecológica. Si tú eres médico general, va a haber un poquito de, no de rechazo, sino de que la paciente quiere que la vea un ginecólogo o una ginecóloga. Siempre te van a decir eso. Doctor, yo quiero que usted me remita al ginecólogo. Uno como médico general tiene que hacerse respetar. Y le dice y le explica al paciente, sí señora, con todo gusto yo veo, ahora que la examine, si es necesario que el ginecólogo la vea, pero yo tengo que examinar. Si la paciente no acepta, se va. Tranquila señora, yo no puedo remitirla si no la examino. Firme en la historia que usted se retira. Una vez que ya la paciente acepta, entonces le dices, pase al baño, pase al vestir, por favor, te quitas, tienes que estar cómoda la ropa, la blusa y tu brasier, no te lo quitas, pero de la cintura para abajo, tu interior, tu pantalón, tu falda, tus fantis, te las quitas. Y te pones esa blusita que está ahí con la abertura para atrás y vienes. Una vez que la paciente entre, aquí pues hemos colocado en esto por facilitar nuestro trabajo, pero hagan de cuenta que esta es la camilla en esta posición. Hay camillas ginecológicas que tienen unos estribos. Tienen acá en la parte inferior unos tubitos y tienen unos estribos, unas cosas metálicas. Una vez, pero como estas camillas no tienen, mire, entonces yo lo que hago, hagan de cuenta que esta es la parte inferior, le digo a la paciente que se recueste, que se haga lo más hacia abajo posible y flexione sus piernas. O sea, aquí queda flexionada las piernas, queda con su blusita. A la paciente al flexionar, yo le coloco generalmente una sábana encima también para que se sienta más protegida. Y yo me hago delante y voy a tener un banco, que son de esos bancos giratorios que subes, vas a tener una lámpara de cuello de cisne chiquita y van a tenerla en el consultorio, van a tener una mesita auxiliar que se llama como una mesa de mayo, es de 50 por 50, mayo, como el mes de mayo, que puedes subirla o bajarla y ahí la enfermera o el personal que trabaje contigo de enfermería va a cubrirlo con un campo estéril, campito quirúrgico estéril, y ahí sobre eso le va a colocar todo. Entonces, por ejemplo, es un examen ginecológico. Esto ya es un espéculo que desechable, viene en bolsa, entonces la auxiliar o la enfermera abre y coloca sobre la mesa de mayo. Esto es un espéculo no desechable, vamos a tener pinzas, etcétera, todo sobre la mesita de mayo. Y también los guantes que vienen estériles, no son estériles, vienen conviven como en un libro, así, que se los esteriliza y te los coloca ahí encima también, para que no se contaminen. Tú te has lavado las manos y tú coges de ahí los guantes, mira, ¿no? Los guantes se los coloca en esta forma para que no te contamines, así, y coges uno de estos, ¿no? En esta forma y tratas con esta de meter la mano. Eso viene entalcado y es más fácil. Estos, por ejemplo, no vienen entalcados. Entonces no es una talla más grande que me facilita, pues le dije a Rodrigo para que me facilite colocar. Puesto acá lo colocas así. Y aquí introduces el banco. ¿Listo? Pues no tengo que tener reloj, ni anillo, nada de eso. Esto viene cuando va a hacer un procedimiento, a veces la enfermera o en sala de cirugía te pasan una compresita húmeda para que te humedezcas y deseches el talco que está ahí. Estoy vestido, ya estoy con puedo utilizar tapabocas para el examen ginecológico, importante. Está la paciente allí, le explicas a la paciente lo que le vas a hacer. Por Dios, explíquele. ¿Cómo vas a tener una paciente ahí dominada en su situación porque no puede hacer nada y que sienta que tú le metes la mano y no le has explicado? ¿Sí me entiendes? Hay que explicar. Entonces, Patricia, mira, voy a hacer el examen genital, inicialmente te voy a ver, Patricia. Luego vas a sentir que mi mano te toca, es para explorar la vagina, voy a hacerte un tacto vaginal, luego voy a introducirte, muéstrame este aparatico que se llama espéculo para mirarte el cuello uterino y eso es lo que vas a hacer. El examen genital femenino empieza con la inspección. En esa posición quedó primero lo que les había dicho, el vello púbico. El vello púbico tiene una base superior, un triángulo inferior. Generalmente la mujer de la época se rasura todo. No es lo más recomendable médicamente, eso nunca le preguntan a un médico, pero es bueno dejar un triángulo pequeñito aquí, triangulito chiquito del vello, bien cuidadito, porque eso le protege para que a la vagina no caigan sustancias, sudoraciones, etc. Entonces ese triángulo es importante, rasurarse todo no es muy bueno. Luego viene y miramos, bueno, en el vello púbico hay dos enfermedades muy frecuentes, una que es la escabiosis, es un parásito que labra la piel, se contamina mucho cuando la gente comparte ropa. Entonces a veces usar ropa de otra persona en una cama que no es la de ustedes, ese bicho está ahí.
en algunos sitios. Entonces se prende, es un parásito que labra la piel y produce un prurito intenso, insoportable, insoportable. Y la otra es la pediculosis, que es el piojo. El piojo es un animalito como el del cabello que labra allí y produce también un prurito intenso. Luego sigues bajando. Entonces aquí aparece el monte de Venus. En esta parte bajas. Aquí está el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer, en algunos pequeño, en otros grande, es la parte más sensible de la vagina, es preferible no manipularla, hay que mirar si está infectada, si está inflamada, no más. Sigues bajando y aparecen los labios mayores y los labios menores. Entonces estos labios menores y mayores pueden tener patología, como hay folículos pilosos, puede haber foliculitis, pero hay una patología muy importante entre los menores y mayores que se llama la bartolinitis. La bartolinitis es una inflamación de las glándulas de Bartolini, que junto con las de lubrican la parte de la vagina, ¿no? Entonces estas y las periuretrales de Scale. Entonces esa glándula se infecta, se inflama, generalmente es por contacto sexual. Es por relaciones sexuales. Entonces hace una masa gigantesca aquí, dolorosa, con fiebre. Eso se considera la bartolinitis una ETS. El tratamiento es con antibióticos y con extirpación de la glándula. Es una bartolinectomía y tratamiento a la pareja. Luego miramos pues las partes laterales en la zona inguinal. A las mujeres tienen mucho, les da candidiasis. Una tiña inguis que se llama, es un eritema, es un enrojecimiento severo con un prurito intenso y a la mujer se le ve que le escurre leucorrea blanquecina. Entonces tiña también frecuente. Hay que mirar las zonas inguinales para ver si hay hernia inguinal también, ¿no? Luego hay que mirar esta zona que se llama perine, que es desde el borde del final de la vagina hasta el ano, mire. Se llama perine. Y eso tiene una trascendencia por lo siguiente, chicos. En el momento del parto, cuando está haciendo la atención del parto, que ya la señora está en 10 de dilatación y 100% de borramiento, porque el cuello es largo. Borrar es que se llama, se reduce cuando el niño ya empuje, entonces ya no hay grosor del cuello que es largo. 10 de dilatación y 100% de borramiento, se llama así. Está listo, entonces el bebé está así. Generalmente cuando son primigestantes, primer parto, o son pelvis estrechas, va a haber problema con este perineo, porque si tú dejas trabajar normalmente y no haces nada, se puede romper este perineo y desgarrar el esfínter anal, que es delicadísimo. Entonces, ¿qué hace uno como médico? Si uno ve que esa situación se va a presentar, previamente lo ha determinado. En el momento de la coronación de la cabeza del bebé, yo hago un corte cuando esté en plena contracción y está así, yo hago un corte con una tijera de tejido así en esta forma. Eso se llama episiotomía. Episiotomía. ¿Para qué? Protejo el esfínter anal y el bebé puede salir sin problema. Lógicamente, en el momento de la expulsión, cojo una compresa que te han puesto ahí en el parto y haces esto. Para que, pues, además que está hecha la episiotomía, pero pues que no se desgarre mucho. Entonces aquí estoy deteniendo y ya recibo al bebé. Entonces luego ya que sale bebé y luego la placenta, siempre la placenta hay que camplearla con una Kelly curva y dejas que baje suavecito. No tengo que irme rápido y voy a sacar esa placenta rápido. Se te desprende y te quedan cotiledones adentro y hay una hemorragia. Entonces déjala que baje, completica, con todo y debes revisar la placenta que esté completa. Si no, tienes que hacer una revisión de la cavidad uterina. Meter toda tu mano allá y revisar. Eso es terrible. Entonces evitar eso. Una vez eso, te quedó la episiotomía ahí. Ahí viene lo duro. Primero porque está el hospitalario controlando. Entonces tienes que revisar. Ya ves que vas a estar sangrando. Y el corte, pues el corte no solo es piel, sino que está hasta adentro, en el piso de la vagina. Entonces es un triángulo así, miren, adentro de la vagina. Entonces tienes que llegar al punto, miren, trabajar así, ¿no? Pues fuera pero tienes acá y entonces ubicar. Y donde está el sitio del corte, el primer punto. Entonces coges mucosa, un catgut, hasta llegar al borde de aquí de la piel. Ahí pues dejas un reparito, una mosquito colgando. Luego aquí en la parte de acá, en músculo y en grasa, coges otros 2 puntos para que se una. Y luego piel. Eso se llama una episiotomía. Y dejarlo bien. Si usted hizo mal eso, esa señora puede quedar con un problema que se llama vagina complaciente. Que es la vagina complaciente, es una vagina muy amplia,
Lógicamente que al tener vida sexual no va a tener ninguna satisfacción porque no siente absolutamente nada y esa es una de las causas en un término que ustedes vieron en que si ya lo miraron que se llama apareunia. Apareunia es que no siente nada con la relación sexual. La vagina complaciente es la causa más frecuente de ese médico que le atendió el primer parto y lo va a recordar toda la vida. Lógicamente que ahora ya hay cirugía plástica de eso, hacen una vaginoplastia y le corrigen, pero hay gente pues que no tiene dinero para eso. Muy bien, ya cuando abres hacia adentro ves el introito vaginal. Introito es la parte de adentro. Lo primero que tú ves es esto, miren, esa estructura que es la vejiga, miren. Miren, vejiga. Aquí, ¿sí la ven? Vejiga. La vejiga puede estar descendida y eso se llama cistocele. Cistocele. Pero también el útero puede estar descendido y eso se llama histerocele. Pero también el piso de la vagina puede estar protruido porque el recto está saliendo ahí, el piso se quedó muy débil y hay rectocele. Esos celes, cisto, histero y recto, se presentan mucho en las mujeres que han tenido muchos hijos o que han tenido complicaciones con los partos vaginales. Se desgarra el piso, la parte de la parte superior de la pelvis también se desencaja, pierde fuerza los ligamentos, los tendones y se baja las estructuras. Si está descendida la vejiga, el útero y el recto se llaman prolapso genital total. Si es un prolapso genital total hay que hacer histerectomía por vía vaginal, sacan el útero por acá y tienen que hacerle de ascender la vejiga para que quede bien, eso se llama colporrafia anterior, y tienen que reforzar el piso de la pelvis para que el recto no protruya, eso se llama colporrafia posterior. Depende quién lo hace, si el urólogo o el ginecólogo. La otra técnica con los urólogos se llama Burch 1 y Burch 2 para corregir eso. Eso lo van a ver en cirugía, pero yo les nombro eso para que entiendan cuando les hable de ahí. En el introito vaginal también tengo que mirar si hay flujo vaginal. Normalmente la vagina de la mujer tiene una secreción cristalina, transparente, inolora, indolora, no produce prurito, es normal. Es la lubricación de la vagina. En la vagina no se olviden que hay flora bacteriana normal, pero ese flujo normal es de esas características. Si se vuelve blanco, si se vuelve amarillo, se vuelve verdoso y el olor cambia y produce prurito y ardor, es patológico, ¿cierto? Desde una tricomoniasis, es un flujo amarillo fuerte, blanco, que es una candidiasis o cualquier infección micótica, hasta una ETS, ¿no? Luego vamos a hacer el tacto vaginal, que es como lo que ustedes van a utilizar mucho en su vida de médicos. Para el tacto vaginal, yo estoy enguantado, ¿no? Tienen que tratar de ver que su talla sea la correcta, porque es que trabajar con guantes muy grandes es terrible, sobre todo para cirugía, procedimientos. Entonces, su talla exacta. Si ustedes son alérgicos a lácteos, tienen que llevar ustedes, al hospital no les va a dar. Tienen que llevar a quirófano y decir, yo voy a entrar a cirugía, yo soy alérgico, por favor, me esterilizan estos guantecitos y los marcan para ustedes. Entonces, el tacto vaginal, le explico a la paciente. Mi mano va acá, la no dominante, sobre la región púbica o pelviana. Miren, esto lo que va a hacer es empujar el útero hacia abajo, facilitarme. Con esta mano, con el tercer dedo, abro los labios. Este dedo pulgar lo flexiono porque si yo lo dejo así voy a estimular el clítoris. Entonces mire, dedo flexionado, tercer dedo abre los labios, introduzco el índice hacia abajo y una vez que esté él adentro introduzco el otro. Me voy con los dos dedos hacia abajo y llego, ahí estoy en el fondo tocando el cuello del útero, ustedes lo van a tocar ahora, con mis dos dedos. El útero está en retroverso flexión, por eso tienen que irse hacia abajo. Entonces, ustedes van acá y lo primero que hacen es pasar con el dedo alrededor del borde del cuello del útero. Palpar y sentir, en este caso, miren, yo cierro mis ojos y palpo que aquí hay una irregularidad, hay un borde grueso de diferente densidad, pues entonces estoy mirando un proceso inflamatorio o tumoral. Y también veo si el orificio del útero está abierto o cerrado. Allá también voy a hacer la maniobra de Frankel, que es esto, mire. Coloco mis manos acá y movilizo el cuello para un lado y para el otro. Ese será positivo en caso de EPI, de salpingitis, de embarazo ectópico, etc. Frankel se escribe. Allá, una vez hecha Frankel, voy a... en este movimiento que hago, pues ahí voy a hacer como, miren cómo hago con esta mano de acá, ¿no? Miren, bajo con esto y aquí hago eso, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Y ahora me voy a los anexos, hacia las trompas y los ovarios. Entonces corro la mano hacia el lado derecho
Y mi mano va a hacer esto. Y hacia el izquierdo, ¿qué estoy haciendo afuera? Corro y esta mano hace este movimiento. Mira. ¿Sí? Y ve hacia acá. Positivo, cuando hay dolor a la palpación de los anexos, en epi, en saltigitis, en embarazo ectópico, una masa, piosalpis. Una vez hecho el tacto vaginal, vas a utilizar el espéculo, ¿no? Entonces, este es un espéculo desechable que vienen por tamaños, de acuerdo a la contextura de la paciente, pequeños, todo. Por favor, no vayan a hacer examen vaginal en una mujer que dice que no ha tenido relaciones. Pueden hacer inspección, pero no tacto vaginal y de espéculo, de nada. Si la paciente dice que no ha tenido relación, por favor, no hacen nada a diferencia de mirar. Mirar sí, pueden inspeccionar, pero no palpar ni hacer tacto, nada. Ojo con eso. Y algo bien importante para todos, pero más para los hombres. Cuando llegue a su consulta, refiere a su consulta, una mujer menor de 18 años, no la atiendan si no es una urgencia y que esté con una persona que esté con ella, su mamá, su papá, su hermano. Menos a una mujer de menos de 14 años. Tiene que venir alguien contigo. Si la cosa es de urgencia, le dicen a la enfermera, ve y estás conmigo durante todo el procedimiento. Va a llegar otro tipo de consulta, a ustedes en los pueblos sobre todo. Llega la señora que le dice, doctor, yo quiero saber si mi hija es niña, así dice la gente en el campo. ¿Qué es niña? ¿Qué es bifia? Que no ha tenido relaciones. ¿Por qué? Doctor, imagínese que la vecina dice que mi hija no es niña, eso que es bandida, dice. Y yo quiero que eso, mi nombre de mi hija quede innato. Yo quiero saber si es que realmente ha tenido. Ojo con eso. Y llega la niña con la señora. Tienen que hacer ustedes es ante la solicitud primero hacer firmar. Firmar, la señora tal, de cédula tal, madre de tal, de la niña tarjeta de identidad, solicita que se le haga un examen vaginal para comprobar si ha tenido o no relaciones sexuales. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen por esta niña? Es una situación no es fácil. La mamá y la niña ahí. Pues tú tienes que preguntarle a la niña si ha tenido relación o no. Ella te va a decir que no, te va a negar que no. Eso no es un punto. Pero ¿qué haces tú? Miras primero si externamente hay signos de agresión sexual vaginal. Es decir, que tenga hematomas, equimosis, desgarros. Se mira cuando una mujer es sometida por la fuerza. Pues mírale eso primero. Segundo, si hay desgarro del periné, si hay sangrado, si hay flujo. Y simplemente hacen una inspección del introito, abren y miran la vagina. Si el himen está intacto, usted dice en el examen, no hay signos de violencia sexual, hematoma, nada, himen intacto. Y si el himen está roto, dicen himen roto. No vayan a colocar mujer virgen, mujer no virgen, no. No se metan en ese lío. Cuando la señora ve, dice, doctor, pero aquí no dice que mi hija es, dije, no, yo no puedo determinar eso. Porque hay condiciones, ustedes saben, y me incomplaciente, se rompe por cualquier cosa. Entonces no es un signo. Entonces, si hay violencia sexual, si tienes que determinarlo, y eso denunciar a la fiscalía, les toca, están obligados. Pero si no, no, y esa es la constancia. Si usted quiere algo más, señora, por favor, vaya a Medicina Legal a Pasto y solicite que le hagan exámenes específicos de eso. Yo no me puedo someter. Ahora sí vamos con el espéculo. Entonces les decía, esto es el espéculo pues desechable. Esto viene con... ¿Qué partes tiene? Pues les muestro acá porque este es más fácil. Esto es lo que utilizábamos antes. Todo era esto es acero inoxidable y al igual que los instrumentales de cirugía, esto se esterilizó y se volvió a utilizar. Entonces ya lo desechable vino después. Pero cuando yo empecé mi carrera como estudiante de ginecología, me tocaba con eso, no había desechables. El espéculo viene de diferente tamaño y tiene dos hojas, miren. Superior e inferior es como yo le digo que es como una boca de pato. Tiene un manubrio y tiene una apertura y cierre. Entonces, el espéculo se lo coge así, elegantemente, ¿no? Listo. No van a coger así. Van a coger así, van a coger así. Hasta eso se ve qué calidad de médico es contenido. Yo les digo esto porque a veces en gineco los detalles. Venga, y tal, lo acepta, no acepta, a veces no sé. Pero así, listo. Patricia, voy a utilizar, ya, doctor. Vas a tomar un poquito de aire, entonces lo colocan de lado, mire. Con esta mano puedes abrir los labios, así, y de lado en esta posición vas. Toma un poquito de aire, Patricia. Y lo vas a introducir suavemente. Cuando llegue más o menos el tamaño, lo volteas y queda allí. Y lo vas a fijar
Con esto lo fijas, ya tiene que quede abierto para el examen. Hagan de cuenta que estoy acá, ¿no? Entonces ya lo he introducido y que el cuello quede así, entre las dos bandas. ¿Listo? Esa es la idea. Si no está así, está mal introducido el. Entonces ahí ves el cuello. Ahí con ese espéculo puedes aprovechar a tomar una muestra. Si hay flujo, entonces eso generalmente te ponen una espatulita y una lámina en la mesa de mayo, coges la muestra, colocas en la lámina, ya la enfermera la fija y todo, lo manda al laboratorio. Pero también tenemos estos elementos que son para citología, mira. Entonces eso viene también en un paquetico cerrado, estéril, la enfermera lo abre, lo coloca sobre la mesa de mayo que está estéril. Para la citología, entonces lo que hay es esto, mira. Están bien las dos espátulas. Esta espatulita grande es para el exocervix, tomas la muestra, coges la mitad de la lámina, y para el endocervix, este aparatico sirve para eso, mira, colocas acá y haces esto, y el otro. Si no te ponen eso, utilizas el escobillón, y ya queda la citología. Pero también puedes utilizar esto ahí para colocar el dispositivo intrauterino, que es para planificar la T de cobre. Eso también te lo colocan allí, vienen aparaticos donde está la T de cobre, es la T de cobre con un hilo largo, y en otro aparatico que es un tuito donde va el dispositivo, tiene un émbolo como una jeringa para donde vas a empujar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes que armarlo, ¿no? Ponte que este es el tubito, coges la T de cobre, la doblas los brazos y lo introduces en el tubito, lo metes por dentro y los hilos quedan por acá abajo. El otro entonces, para la colocación del dispositivo te colocan un instrumental extra, dos pinzas largas. Una es el cuello, pinza de cuello que se llama, es una pinza larga, más o menos de este tamaño, de unos 25 centímetros, que tiene en sus puntas dos ganchos, así dos garfios. Sí. Pues tú coges el cuello, luego de haber hecho limpieza con una pinza también larga con isodine, limpias y lo pinzas el cuello. Eso molesta, claro. Es un gancho que estás colocando, pero con eso fijas. Lo vas a tener el cuello fijo para colocar el dispositivo. Una vez hecho, pues ya está montado el dispositivo y el orificio tiene que estar abierto, ¿no? Por eso las mujeres se colocan dispositivo con la menstruación. Pues lo introduces, cuando ya esté adentro acá, como eso tiene un émbolo, vas a empujarlo un poquito para que los brazos del dispositivo se queden arriba y luego lo retiras. Quedan solo los hilos colgando acá y lo cortas para que no quede tan largo. Deja así visible porque ahí es la forma de controlar y saber que eso es la colocación de un dispositivo. Hecho eso, entonces yo ya lo retiro. Igualmente de lado. Toma un poquito de aire, Patricia. Que quede bien cerrado. ¿Cierto? Y de lado. Y lo retiras. Hay que ver la característica del grupo y muchas veces nos toca oler, porque el olor da algún significado semiológico. Eso viene en una bolsa, en la mesa de mayo, entonces me introduces ahí para que no manches todo. Lo mismo el material del dispositivo y de la citología. En el examen genital masculino, pues los hombres también tenemos pudor, también tenemos nuestro pudor y se los voy a explicar con un ejemplo. Cuando un hombre tiene una ETS, es especial el comportamiento. Llega al centro médico y pregunta quiénes están de médicos. Dicen la doctora Victoria y el doctor Mario. No, por favor, con el doctor Mario. Escogen médico hombre, no mujer. Primera opción. Listo. Entonces ya te tiene que esperar. Sí, no hay problema, yo lo espero. Marco Antonio. Entra Marco Antonio. Marco Antonio cuando entra por el consultorio, entra sigilosamente. Tiene una actitud que uno ya como se sienta. Hola, Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola, doctor, quiero saludar. Cuéntame, Marco Antonio, ¿en qué te puedo ayudar? Doctorcito, pues usted sabe, usted es hombre, ¿viste? Usted sabe lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ya, seguro que es una ETS. Eso sí, ya lo tengo, pero preciso. Cuéntame, ¿qué te pasó? Ayer me di cuenta y estoy manchando pus en el interior y me sale por el miembro. ¿Y qué te pasó? No, es que el viernes, eso es doyos, ¿no? El viernes estuvimos en una fiestica de la empresa, pues, ¿no? Usted sabe que se presentan cosas ahí, pues conocí una pelada y la conocí, no sé, llegó ahí a la fiesta y terminamos pues acostados y la palabra de ella me quemó, dice. Hay sigilo, ¿no? El hombre también hay que
controlarle esas cosas, pues que hay que entenderlas, no porque la doctora Victoria no sea una buena médica, es una buena médica, pero él no quiere con la mujer enfrentar ese tipo de cosas, porque va a haber juzgamiento, ¿no? Mire que ella es la culpable de que me contaminó y ella es la fregada, entonces yo soy la víctima. Entonces el examen genital igual a un hombre le digo, entra Marco Antonio, quítate la ropa, el interior y el pantalón, tus medias y los zapatos, te pones la blusita y te acuestas. Ya lo acuesto. En ese caso al paciente lo coloco con sus piernas acostadas inicialmente, estiradas, y empiezo a mirar el vello púbico, las mismas patologías que vimos. Luego miramos el dorso del pene. No se olviden que el dorso del pene es tiene muchos folículos, entonces es asiento de enfermedades como una foliculitis. Puede haber forúnculos, puede haber tiña, igual que es una zona que suda demasiado y puede haber hongos. Las hernias, ves la bolsa escrotal, porque estamos haciendo inspección general. La bolsa escrotal también tiene muchos folículos pilosos, hay que ver que no vaya a haber masas, que no vaya a haber varicoceles, que son dilataciones de las venas de la bolsa escrotal, que se mire que los dos testículos están en sus bolsas. La ausencia de un testículo se llama criptorquidia, si es unio bilateral, si está aumento el tamaño de la bolsa escrotal para pensar en un hidrocele o en un tumor, y luego ya vamos al detalle del dorso del pene y de la cabeza del pene. Entonces aquí tenemos el dorso, esto tenemos el glande, este es el surco balano prepucial, esto tiene un gorro que se llama prepucio, ¿no? Que cubre el glande. Hay que mirar si el prepucio es redundante, es muy largo, porque eso favorece que haya infecciones genitales. Prepucio, entonces usted tiene que describirlo como prepucio normal o redundante. Y mirar la cabeza del glande y la ubicación de la uretra. La uretra está en la punta, pero hay patologías en las cuales la uretra está arriba, se llama epispadias, y se está debajo, hipospadias. Pues si los hombres no podrían orinar parados, sino sentados. Y epispadias pues tapándose, porque si no, no podría, sería muy complicado. Se corrige con cirugía, pero deja secuelas. En el surco balano prepucial puede haber una enfermedad muy frecuente que se llama palanitis. Es un eritema, un enrojecimiento del anillo con secreción, y eso es por contacto sexual, generalmente. Pero hay balanitis no relacionadas con ETS, sino por una circunstancia especial. El hombre a veces consulta por un largo tiempo, un año, hasta que da con el médico, pues que le da con la cosa. Siempre va a consultar. Es casado, tiene su pareja, no tiene otra pareja, y le dice al médico, vea doctor, ya llevo 6 meses, y cada vez que después de que tengo relaciones con mi mujer se me irrita el glande y eso se pone rojo y se trae y huele mal. Doctor, y estoy en un problema porque le digo sinceramente, pues yo solo he estado con mi esposa, pero tengo dudas, miren eso. Tengo dudas de que mi esposa tenga otra persona, porque pues yo no he estado con nadie. Mírenla a lo que llega, ¿no? Un concepto médico. Lógico, eso da angustia. Su pareja de 7, 8, 10 años y que con ese problema. Entonces, listo. Entonces hay que examinar lo siguiente. Y vea, yo he ido y le saco el manojo de fórmulas. He ido a donde 10 médicos. Vea. Claro, me formulan una cremita, un antibiótico y me pasa. Pero luego yo pues a veces evito tener relaciones, pero tengo relaciones con mi esposo y a los 2 días otra vez somos. Entonces hay que mirar bien. Primero, si el prepucio es redundante, eso favorece. Entonces tú retraes el prepucio para mirar y tienes que ver. Normalmente el prepucio tiene un frenillo abajo que va pegado sobre la base del pene. Entonces, cuando el pene está flácido, no hay problema, no pasa nada. Pero cuando el pene está erecto con frenillo corto, el pene no queda totalmente erecto, sino así por sí. Pues el paciente no se da cuenta de eso. Como tendría que tomarse una foto, mirar o verse en un espejo, pero queda así. Pero y un pene así, al entrar en la vagina, mire, rosa. Y al rozar le produce eritema, y como la mujer tiene flora bacteriana, al aprovechar ese eritema, contamina el pene y le produce la balanitis crónica. Si uno no se da cuenta de eso, pues todo el tiempo imagínense a lo que llega este pobre hombre que se va a suicidar pensando que la mujer tiene UTI. A eso llegan, no se olviden, no matan por eso, ¿no? Los feminicidios, ¿por qué son? Por eso, por dudas, por celo, pendejadas. Y le dicen, yo no le explica, no te preocupes, mira Marco Antonio, es este problema. Y el tratamiento es una circuncisión. Y te vas a quedar perfecto, no es tu esposa la que tiene un problema. Y queda todo solucionado. Entonces el médico, la palabra del médico es pesada. Hay que tener cuidado con eso.
Ese es el examen, hay que tener cuidado. La secreción por la uretra, que se llama uretrorrea, puede ser causa de la más frecuente, uretritis gonocóxica. Diagnóstico diferencial, clamidia. Y en el dorso de la cabeza del glande, el chancro sifilítico y el chancro blando, ¿no? Por Ducrey, que es diferente, uno es limpio, el otro es sucio, es la diferencia más importante. Se hacen exámenes de laboratorio para comprobar. Para la palpación del testículo, fijas con una mano aquí, miren, la base del testículo y con la otra palpas desde la parte inferior hasta la parte superior. Consistencia del testículo, la superficie y llegas hasta el fondo donde está el epidídimo, que también hay que palparlo. El epidídimo es un gorrito que está encima del testículo. La epididimitis puede estar frecuente. Mirar si hay masas, tumores, etcétera, ¿no? Y el otro examen que se hace en el testículo es la transiluminación. Se coloca con una linterna sobre el escroto. Si la transiluminación es positiva, es decir, que pasa la luz, eso es negativo para patología. Si la transiluminación es negativa, es que hay líquido o hay algo dentro de la bolsa escrotal. La cirugía de la criptorquidia se llama orquidopexia. A un niño que hasta los 5 años no le ha bajado los testículos, hay que fijarse en los orquidopexia. Si no, se queda dentro de la cavidad abdominal y se puede malignizar. Otra de las cosas que hay que ver en el prepucio y el glande es que la estrechez del prepucio se llama fimosis. Y si el prepucio ahorca, se llama parafimosis, que es una urgencia. Hay que abrir, imagínense, apretando, está la cabeza y que quede apretado ahí. La otra patología que hay que tener en cuenta es la torsión testicular, que es una urgencia para ustedes en los rurales. Entonces, ¿qué debes hacer? Si estás muy lejos, si Juan Camilo se va a ir a Mahuipayán a hacer su rural solo, allá en Mahuipayán, en la costa pacífica, la lancha se dañó, la ambulancia no sale, ese testículo se puede necrosar. ¿Qué tiene que hacer? Cirugía. ¿Se acuerda del doctor Mario? Me dijo que yo podía hacer eso. Y él va a ser capaz y todos de hacerlo. Se hace un bloqueo pudendo aquí con anestesia, con silocaína, que queje toda la bolsa, y la zona del testículo afectado, haces una incisión, cortas, entras a explorar y claro, encuentras torcido. Ahí sí, viendo, lo destuerces, cierras, pones una buena compresión y ya se puede ir con calma al neurólogo para que le haga una orquidopexia. Listo, y le ha salvado la vida y ese testículo. Eso es. Y terminamos con el examen de próstata. El examen de próstata se debe hacer a todos los hombres mayores de 40 años una vez al año. Es a veces preferible decirle al paciente, explicarle lo que vas a hacer para que en la próxima cita le hagas. Si usted lo coge a un hombre de entrada y le dice que le va a hacer un tacto rectal, se siente violado y se niega que yo. Pues que es así es. Por eso digo que nosotros tenemos también nuestro judoro, ¿no? Entonces le dice, mira, parece que tienes problema de próstata, pues tengo que hacerte un tacto rectal porque es la única forma, porque la gente pregunta, ¿pero por qué tacto rectal para la próstata? ¿No me puede palpar por acá arriba? Sí, por acá puedo hacer algo, pero directamente solo con tacto rectal. Y le explica a uno la posición de la próstata, dónde está el testículo. Entonces ya llega, ya está más tranquilo, está relajado, viene preparado. Entonces la posición del paciente también. Hay urólogos que colocan decúbito dorsal y le hacen recoger las piernas únicamente y le hacen el tacto rectal. Así, de esta forma. Yo lo que hago es al paciente lo coloco en genuflexión, hincado sobre la camilla y le hago el tacto así en paja y en esa posición. Entonces se lubrica, igualmente el dedo se lubrica y se hace la palpación, entra. Lo primero que determinas es, entonces hay que lubricar y el esfínter, la tonicidad del esfínter anal. Luego pasas y haces un chequeo y pasas a la próstata. En general que acá en este punto, miren, donde yo voy a palpar. La próstata está por debajo, por encima del recto. Si está en la posición de cúbito prono, está el recto y está encima en esta posición, ¿no? Así. Miren. ¿Sí? Pero si ustedes lo colocan así, cambia. Claro, entonces así está encima. Y si está así, está abajo. Ustedes se introducen aquí y palpan la próstata. ¿Qué tienen que ver? Que la próstata esté lisa, es un tamaño normal, pues ustedes tocan los dos lóbulos, que no esté dura, que no esté pétrea y que no haya deformidad como en este caso. Ustedes ven la diferencia entre palpar esto y esto. ¿Listo? Y que esté aumentada de tamaño como llegar a casos como esto, cáncer bilateral de próstata.